Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con el desarrollo de la clase teórica del día de hoy. En esta clase vamos a ver temática vinculada con normas nacionales e internacionales de auditoría, normas de independencia del auditor, el proceso de la auditoría, ciclo de negocio, incorrecciones potenciales y procedimientos establecidos por las normas nacionales de auditoría. Bien, bueno, si tenemos que hablar de normas de auditoría, sin lugar a dudas, tenemos que tener presente que existen dos juegos o marcos de normas de auditoría. Uno, un marco de aplicación previsto por normas internacionales de auditoría, y otro que es un marco de normas de auditoría dictadas por la profesión en nuestro país. Bien, ¿qué es esto de las normas internacionales de auditoría? En nuestro país, la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas es el organismo que nuclea a toda la profesión, y a su vez es un organismo que está asociado a otro organismo de nivel internacional llamado IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores. Esta Federación Internacional de Contadores, además de la FACSE, tiene otros socios que son las federaciones de distintos países del mundo. La Federación Internacional de Contadores tiene como objetivo el dictado de distintas normas que regulan a la profesión. Normas que van desde la conducta que deben respetar los profesionales, como así también aseguramiento de la calidad de los profesionales y también normas para el ejercicio de la profesión por parte de los profesionales matriculados o asociados a cada uno de sus organismos miembros. La IFAC, la Federación Internacional de Contadores, ha dictado una serie de pronunciamientos referidos a la temática antes establecida. Si nosotros tenemos que ver, y en la diapositiva que está actualmente exhibida en pantalla, tenemos que ver que existen distintos tipos de pronunciamientos, ¿sí? Emitidos por la IFAC. ¿Sí? Bien, respecto de la auditoría, el órgano de dependencia del IFAC encargado de emitir normas de auditoría es el IASB, por sus iniciales IAASB, que es la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento. ¿Sí? Esta junta o este comité de normas internacionales de auditoría y de aseguramiento ha emitido normas relacionadas con el control de calidad de los trabajos o de los servicios o de los encargos al cual hacen referencia las normas que ha emitido. ¿Sí? Estas normas internacionales de control de calidad son las contenidas o condensadas en lo que se conoce como ISQ1 o NIC 1, normas sobre control de calidad. Estas normas de control de calidad, ¿sí?, como ustedes verán, está a la cabeza de todos los servicios regulados por las normas de la Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, ¿sí? Y son normas de calidad que los profesionales que ejecutan estos servicios deben observar antes, durante y después de la ejecución de cada uno de los encargos. Cuando uno habla de encargos, se refiere a trabajos o compromisos profesionales que, como contadores, asumimos con distintos clientes, quienes son los que nos requieren dichos servicios. Bien, entonces, estas normas de control de calidad, ¿sí?, estas normas de control de calidad son aplicables tanto para los encargos que proveen algún tipo de aseguramiento
como para aquellos encargos que no proveen ningún tipo de aseguramiento o también llamados servicios relacionados. Bien, vamos a adentrarnos rápidamente a lo que es el contenido de todo el handbook de normas internacionales de auditoría y de aseguramiento que emitió el IASB. ¿El porqué de la importancia de conocer estas normas? Bueno, porque estas normas son de aplicaciones a determinados trabajos que nos pueden encargar como profesionales dedicados a la auditoría. Y vamos a ver por un lado, como yo les dije recién, normas de referencia para encargos de aseguramiento. ¿Qué son estos encargos de aseguramiento? Como encargos de aseguramiento, las normas internacionales reconocen a la auditoría y a la revisión de información financiera histórica y a otros encargos de aseguramiento que no son ni auditoría ni revisión de información financiera histórica. Empecemos con la auditoría y revisión de información financiera histórica. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere con información financiera histórica? Sin lugar a dudas se refiere a información sobre hechos que ya han sucedido, ¿sí? ¿Y qué documentos que prepara la empresa tienen información sobre hechos que ya han sucedido? Pues bien, los estados contables. Los estados contables, que pueden ser estados contables anuales o estados contables de periodos intermedios. Hay empresas que por cuestiones de control de gestión preparan sus estados contables de periodos intermedios, es decir, estados contables trimestrales, estados contables cuatrimestrales o estados contables semestrales. Y hay otras empresas que lo tienen que hacer porque así se lo imponen las normas de los organismos que regulan su actuación. Como por ejemplo sería en nuestro país la Comisión Nacional de Valores o el Banco Central de la República de Argentina. Bien, dentro de esta auditoría y revisión de información financiera histórica tenemos que diferenciar qué se entiende por auditoría y qué se entiende por revisión. Una auditoría tiene como objetivo la emisión de una opinión, ¿sí?, que provea a los usuarios de los estados contables una seguridad razonable respecto de la información, ¿sí?, que contienen estos estados contables. Bien, es decir, acá básicamente podemos destacar la posibilidad de emitir una opinión y el grado de seguridad que se provee con dicha opinión, que es un grado de aseguramiento razonable. Obviamente no se puede otorgar un aseguramiento total. ¿Por qué? Porque un aseguramiento total implicaría realizar, por ejemplo, el 100% de las operaciones de una empresa, cuestión no prevista en la auditoría, que sabemos muy bien que trabaja sobre base selectiva. También hay cuestiones vinculadas con los controles internos de las empresas que por su característica pueden ser eludidos o pueden ser omitidos por las personas encargadas del mantenimiento y la implementación de dicho control interno, cuestiones que sin lugar a dudas condicionan la posibilidad de emitir una opinión que brinde un aseguramiento pleno o total. Bien, esta auditoría está destinada para estados contables anuales, es decir, los que cubren un ejercicio económico completo. Dentro de las normas de auditoría, los números 100, o normas internacionales de auditoría, la serie 100 a 999 está reservada para todas aquellas normas internacionales de auditoría que pudieran emitirse o que pudiera emitir el IASB. Después tenemos las NIPA o las normas internacionales de práctica de auditoría, para las cuales se ha reservado la serie 1000 a 1999. Por otro lado tenemos los encargos de revisión de información financiera histórica, es decir, revisión de estados contables. ¿A qué se refiere esta revisión? Es un encargo de aseguramiento limitado, es decir, de menor alcance que una auditoría, que se aplica sobre estados contables. ¿Y por qué es un encargo de menor alcance? Porque así lo prevé las normas en cuanto a la naturaleza, oportunidad y alcance o extensión de los procedimientos de revisión que se aplican, ¿sí? La naturaleza misma de los procedimientos, su alcance y la oportunidad indican
el tipo de servicio o de seguridad que con esa conclusión y no opinión, como en el caso de la auditoría, el contador provee a los usuarios de su informe. La serie 2000 a la 2699 está prevista para que allí se encuentren todas las normas internacionales sobre encargos de revisión, mientras que las normas internacionales de práctica del encargo de revisión deberían situarse, cuando se emitan, en la serie 2700 a 2999. Bien, quiero hacerles una salvedad. Los encargos de revisión para estados contables pueden aplicarse a nivel de normas internacionales o a nivel internacional tanto a estados contables anuales como a estados contables de periodos intermedios. En lo que respecta a nuestro país, cuando se adoptaron las normas internacionales sobre encargos de revisión, solo se previó su aplicación para estados contables de periodos intermedios, no permitiéndose su aplicación para los estados contables anuales. Bien, respecto a los otros encargos de aseguramiento que no son ni auditoría ni revisión de información financiera histórica, vamos a reservar el nombre auditoría y el nombre revisión para los encargos que tengan como objeto la auditoría o la revisión de estados contables, es decir, lo que contiene información sobre hechos que ya han sucedido. Sin embargo, sabemos que los estados contables no es lo único que puede ser objeto del trabajo o de un encargo de aseguramiento. Por ejemplo, emitir una opinión sobre la eficacia y eficiencia del sistema de control interno de un ente, emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento que el ente tiene sobre las normas impositivas y laborales que le son aplicables, o las normas medioambientales, o el grado de eficacia y eficiencia de las contrataciones de personal que realiza un ente. Son solo ejemplos, son solo algunos ejemplos de situaciones que pueden ser objeto de un encargo de aseguramiento, ¿sí? Es decir, se contrata a un contador para que revise estos objetos de encargo y emita, en su caso, una conclusión sobre los mismos. Una conclusión que puede proveer un aseguramiento razonable o un aseguramiento limitado, ¿sí?, sobre lo que se está observando, lo que se está controlando. En este caso, por no ser el objeto del encargo un juego de estados contables, no podemos hablar ni de auditoría ni de revisión, sino genéricamente hablamos de encargo de aseguramiento. Tal vez ustedes esto no lo puedan entender bien en este momento. A lo largo de la materia lo iremos aclarando y sobre el final, ya cuando tengan una idea de lo que es una auditoría, vamos a acentuar entre las diferencias de lo que es una auditoría a lo que es una revisión o lo que es a un encargo de aseguramiento distinto de una auditoría o una revisión. Bien. Tengamos en cuenta que tanto como sucede con la auditoría y la revisión de información financiera histórica, también en los encargos de aseguramiento podemos hablar de aseguramiento, de proporcionar un aseguramiento razonable o un aseguramiento limitado, ¿sí? Y eso va a venir dado de la mano de la naturaleza y la extensión de los procedimientos que el contador aplique. La serie 3000 a la 3699 y la serie está reservada para las normas internacionales sobre encargos de aseguramiento. Ya actualmente existen normas, mientras que la serie 3700 a la 3999 está reservada para normas internacionales de práctica de encargos de aseguramiento para cuando éstas se dicten. Bien, así como hay encargos que pueden otorgar un aseguramiento, tanto razonable como limitado, hay otros encargos que no proveen ningún tipo de aseguramiento, ¿sí?, que son llamados por las normas internacionales como servicios relacionados. Estos servicios relacionados no proveen ningún tipo de aseguramiento, ni aseguramiento razonable, ni aseguramiento limitado. Este tipo de encargos, solamente en estos tipos de encargos, el contador que los realiza no emite ni una opinión ni una conclusión, simplemente emite una manifestación sobre lo que la tarea realizada, quedando la evaluación el encargado de la evaluación de los hallazgos detectados por el contador a cargo de quien lo ha contratado. Dentro de estos servicios
relacionado podemos encontrar, por ejemplo, los encargos de compilación de información financiera. ¿Qué es la compilación de información financiera? Darle a un balance de sumas y saldos el formato de presentación que establecen las normas contables profesionales, ¿sí? Es decir, que ahí el contador no utiliza su pericia como auditor, sino su pericia contable para exponer esta información de los balances de suma y saldo de acuerdo con lo que debería revelarse en un juego de estados contables. En este caso, el contador no emite una opinión ni una conclusión sobre la información, simplemente trabaja en los aspectos de exposición de esa información. Por otro lado, tenemos los procedimientos convenidos, que es un encargo que se puede solicitar a un contador para que realice, por ejemplo, un procedimiento de circularización de saldos de cliente. El contador lo lleva a cabo, detecta las diferencias y las comunica. La evaluación de esas diferencias no queda a cargo del contador. La evaluación de las causas de las diferencias y de cómo impacta en la información en general queda a cargo de quien contrata los servicios del contador, ¿sí? Bien, entonces, estos servicios relacionados, las normas sobre servicios relacionados se ubican dentro de la serie 4000 a la 4699. Mientras que cuando existan normas internacionales de práctica de servicios relacionados, estas normas internacionales se ubicarán, de práctica se tienen que ubicar en la serie 4700 a la 4999. Bien, este es el esquema de normas internacionales de aseguramiento y de servicios relacionados que emitió el IASB. ¿Por qué el interés de conocer esto? ¿Dónde está el interés de conocer esto? Bueno, porque en nuestro país estas normas han sido adoptadas a través de la resolución técnica 32, 33, 34 y 35. ¿Sí? Y son de aplicación para aquellos contadores que actúan como auditores o revisores, ¿sí?, de estados contables o de empresas que para la preparación de su información aplica normas internacionales de información financiera, es decir, las que se conocen como NIC o NIF, ¿sí? Las empresas que trabajan con NIF o NIC y que contratan auditores para que revisen o auditen dicha información, estos auditores deberán observar en el desempeño de su tarea las normas internacionales de auditoría, de revisión o de servicios relacionados, ¿sí?, adoptadas en nuestro país a través de las resoluciones técnicas 32, 33, 34 y 35. Bien, ¿quiénes son las empresas o quiénes serían los auditores que deberían aplicar estas normas? Bueno, a modo de ejemplo, los auditores que actúen como o que se desempeñan como tales en empresas que cotizan sus acciones en bolsa, es decir, reguladas por la Comisión Nacional de Valores. O, por ejemplo, los auditores de los bancos, que son entes regulados por el Banco Central de la República Argentina. ¿Y cuál es el interés de que estos bancos o estas empresas no apliquen normas nacionales, sino normas internacionales de información financiera? Bueno, muchas de estas empresas no solamente cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sino también en bolsas de comercio extranjeras. Entonces, lo que uno aspira es que uno de los usuarios de la información, como son las inversiones actuales y potenciales, puedan comparar y puedan decidir su intención de invertir en una empresa en otra, evaluando información presentada por estas empresas en forma uniforme, es decir, que la información que presentan las empresas que cotizan en bolsa estén todas elaboradas en base a la misma cuerpo normativo, de manera tal que se pueda hacer más seguro y más fiable el análisis que el inversor haga, ¿sí?, para decidir en cuál o cuáles empresas realiza sus inversiones. Claramente. Bien. Como ustedes verán, si nosotros tenemos que ver, si tenemos que analizar todo este cuerpo normativo, sin duda es un cuerpo bastante importante, bastante voluminoso y muchas veces hasta puede resultar poco rentable
para empresas que en nuestro país no todas son grandes, aplicar este cuerpo normativo. A nivel internacional, ¿qué les podría decir? A nivel internacional solo se exige auditoría para aquellas empresas grandes, aquellas empresas que cotizan en bolsa o que son de interés público, ¿sí? Y el servicio de auditoría se reserva solamente para dichas empresas. Esto no sucede en nuestro país. La auditoría en nuestro país se exige tanto para empresas grandes como para empresas pequeñas o para entidades que sin ser de fin de lucro cumplen un rol en la sociedad y están reguladas, por ejemplo, por la Dirección de Personas Jurídicas, que son las entidades sin fin de lucro como asociaciones, fundaciones. Bien, entonces ustedes verán que para ese tipo de empresas, que son conocidas como PYME o entidades pequeñas o medianas, al ejecutar un servicio de auditoría bajo estas normas sería más bien que todo engorroso y complejo y ante todo poco rentable económicamente. Entonces, ¿qué hizo la profesión? La profesión diseñó un cuerpo de normas, ¿sí?, que sin tener los requisitos extremos o voluminosos que establecen las normas internacionales de auditoría, revisión, encargos de aseguramiento y servicios relacionados, sí le provean a los usuarios del informe del contador la posibilidad de contar con un trabajo de igual calidad, ¿sí?, o de calidad similar. A tal fin, la FACSE emitió la Resolución Técnica 37. Bien, la Resolución Técnica 37 que veremos en unos minutos. No digo que tengan que leerlas a todas, pero las mías de interés que les puede servir para este curso de auditoría, ¿sí?, serían la 200, la 210, 220, las 240, la 315, la 330, la 500, la 525, la 540, 560, 570, 700, 701, 705, 800, 805 y 810. No digo que las lean a todas, pero como yo ya les dije en otro momento, si ustedes necesitan reforzar algún conocimiento referido a alguno de los temas que se dictan en esta materia, bueno, lo primero que deberían hacer es consultar la bibliografía, los libros que se han comentado, se han puesto a disposición de ustedes. Y por último, si es necesario que profundicen aún más, ir a la norma internacional que trata este tema y ahí resolver el resto de las dudas que le queden. Es la mejor forma de conseguir una utilidad o sacar la utilidad a este voluminoso cuerpo normativo llamado Normas Internacionales de Auditoría. Bien, los antecedentes más recientes de normas internacionales o de normas de auditoría en nuestro país, tenemos la RT7, que es una norma que ya ha sido derogada con la emisión del RT37, que es la vieja norma de auditoría, aprobado por la Junta de Gobierno de la FACSE el 26 de septiembre del año 85. Posteriormente, en el año 2012, el 30 del 11, a través del RT32, se adoptaron las normas internacionales de auditoría del IASB. A través de la RT33 se adoptaron las normas internacionales de encargo de revisión del IASB. A través del RT34 se adoptaron las normas internacionales de control de calidad y las normas sobre independencia emitidas por el IASB. Y a través del RT35 se adoptó las normas internacionales de encargo de aseguramiento y servicios relacionados. Como verán, hasta acá tenemos solamente normas que se aplican para las empresas que deben ser auditadas o revisadas por aplicar para la preparación de su información normas internacionales de información financiera o porque así lo establecen los reguladores de dichas empresas. Si nosotros tenemos que trasladar estos antecedentes que tenemos a este cuadro que vimos al comienzo, podemos decir que la RT32 se ubica y adopta las normas de auditoría de información financiera histórica. La RT33, las normas de revisión de información financiera histórica.
La RT 34 en lo que es todo este encabezado de este cuadro de normativo. Y la RT 35 estaría encuadrada o adoptaría o adopta las normas para otros encargos de aseguramiento que no son auditoría ni revisión de información financiera histórica y las normas sobre servicios relacionados. Bueno, acá les dejo un escenario, el escenario actual en materia de normas de auditoría, donde vemos que tenemos una adopción de normas internacionales que se realiza a través del RT 32, 33, 34 y 35, que es aplicación obligatoria para estados financieros o estados contables preparados obligatoriamente bajo normas internacionales de información financiera que fueron adoptadas por la Resolución Técnica 26 a partir de ejercicios o periodos correspondientes a ejercicios iniciados el 1 de julio del 2013. ¿Sí? Y se permite la aplicación anticipada, se permitía en ese momento la aplicación anticipada. Prevéase también una aplicación opcional para los demás entes que apliquen ya sea normas contables profesionales argentinas o que sin tener obligación de aplicar las NIF, apliquen tanto las NIF como las NIF para PYME en forma voluntaria. Bien, la norma nacional, la RT 37, ¿sí? La RT 37, vamos a pasar un poco esta información, que es algo de lo que ya hemos hablado. Les pido que ustedes lo lean. Perdón. Así pueden ir haciendo las pausas y leyendo esta información a medida que ustedes pueden hacer la pausa de este video y ir leyendo estos cuadros que van apareciendo. Bien. La RT 37. La RT 37 es la norma nacional para auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento, certificación, escuchen esto, y servicios relacionados. Y es de aplicación obligatoria para aquellos, en la mayoría de las jurisdicciones, para aquellos encargos que se prestan a partir del 1 del 7 del 2000, que se prestaron a partir del 1 del 7 del 2014. ¿Sí? O, en el caso de encargos cuyos objetos sean estados contables, para ejercicios iniciados a partir del 1 de junio del 2014 o para periodos correspondientes a ejercicios iniciados a partir del 1 de julio del 2014. ¿Sí? Bien. Bueno, para algunos entes esto ha sido no a partir del 1 de julio del 2014, sino ha sido a partir del 1 de ejercicios económicos o periodos intermedios correspondientes a ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2014. ¿Sí? No más que, por ejemplo, en algunas jurisdicciones como Jujuy, ¿sí? La aplicación se prorrogó del 1 de enero del 2014 al 1 de julio del 2014. ¿Sí? En Tucumán fue para aquellos ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2014 o periodos intermedios de ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2014. Bien, este RT 37, que ustedes pueden ver algunas cuestiones respecto de los antecedentes y lo que le decía yo de la vigencia. Este RT 37 es simplemente, ven todo ese cuadro normativo que vimos amplio y bastante extenso de normas internacionales de aseguramiento y de servicios relacionados. Bueno, en este caso es una norma mucho más condensada que trata todo ese esquema normativo. Y al ser más condensada, se entiende que sin necesidad de cumplir los cuantiosos y numerosos requisitos en cuanto a la ejecución de los encargos que establecen las normas internacionales, sí asegurarle al usuario del informe del auditor o del contador un trabajo de calidad similar al que se prestaría con normas internacionales. Pues bien, vamos a ver, disculpen, se me adelantó,
¿En qué consiste esta norma, la RT 37? Por una parte tenemos la primera parte, que es el visto, considerando la parte resolutiva que tienen todas las normas emitidas por la FACSI. Y por otro lado es la norma propiamente dicha, que es la segunda parte. En esta segunda parte, ¿sí?, vemos un capítulo 1, que es la introducción, que contiene el propósito de la RT 37 y los antecedentes, que es un poquito lo que vamos viendo hasta el momento. Por otro lado tenemos el capítulo 2, que son las normas comunes a todos los servicios de auditoría y revisión, otros encargos de aseguramiento, certificación y servicios relacionados incluidos en la RT 37. Ahí encontramos tres secciones. A, la condición básica para el ejercicio profesional de los servicios previstos en la RT 37. B, las normas para el desarrollo del encargo. C, las normas sobre informe. Entrando a la parte de lo que vamos a ver, o parte de lo que vamos a ver en esta clase, las normas de independencia que vamos a tratar en esta clase están contenidas en la condición básica para el ejercicio profesional de los servicios previstos en esta RT 37. Después tenemos el capítulo 3, que establece las normas de auditoría. Sin perder de vista que la norma de auditoría tiene como objetivo la emisión de una opinión que provea un aseguramiento o una aseguradora razonable sobre la información objeto del encargo, vamos a decir que el RT 37 diferencia 4 tipos de auditoría según cuál sea el objeto del encargo. Tenemos auditoría externa de estados contables con fines generales, que tenemos acá tanto normas para su desarrollo y normas sobre informe. B, auditoría de estados contables preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos, normas que tienen normas para su desarrollo y normas sobre informe. Es decir, esta auditoría que está prevista en la sección B está prevista está regulada para cuando el contador o el auditor deba controlar o auditar estados contables preparados no en base a normas contables profesionales argentinas, sino en base a otro tipo de cuerpo normativo que, por ejemplo, un regulador le pueda encargar a un ente. Por ejemplo, en vez de preparar información en base de vengada, preparar información en base percibida. Y que los estados contables sean preparados en ese sentido. C, auditoría de un solo estado contable o de un elemento, cuenta o partida específico de un estado contable. Es decir, una auditoría de una parte de los estados contables, no del conjunto de los estados contables. Si ya sea que este estado contable sea preparado para fines generales o con normas para fines generales o con normas para fines específicos. Y tiene también previsto normas para su desarrollo y normas sobre informe. Y D, la auditoría de estados contables resumidos. La auditoría de estados contables resumidos, ¿sí?, se refiere a información que se deriva de un juego de estados contables completo, pero que tiene un menor grado de desarrollo o de desagregación como para considerarse un juego completo de estados contables, que se le podría requerir a un ente a los efectos de cumplir o satisfacer las necesidades de los usuarios de los estados contables, ¿sí? Presentar información condensada, sintética sobre los estados contables. En este caso lo que se opina es no si la información es razonable, cuestión que ya ha hecho el auditor cuando hizo la auditoría externa de los estados contables, ¿sí?, sino lo que se hace es decir si el resumen es o no un reflejo de la información contenida en los estados contables completos. Reservándose este encargo de auditoría de estados contables resumidos solamente su ejecución para aquel contador que haya también actuado como auditor externo de los estados contables completos. ¿Está claro? Bien. Nosotros en nuestra materia vamos a dedicarnos, sin lugar a dudas, por el tiempo que disponemos, a la auditoría externa de estados contables con fines generales. Más allá que podamos ver cuestiones de otro tipo de auditoría, nuestro foco está puesto en las normas de auditoría externa de estados contables con fines generales.
Por otra parte tenemos el capítulo 4, que es las normas de revisión de estados contables de periodos intermedios. Tengamos en cuenta que aquí la norma nacional hace una diferenciación respecto de lo que es las normas internacionales, ¿sí? Las normas internacionales adoptadas por nuestro país, ¿sí?, ya habían puesto esta restricción, reservando la revisión únicamente para estados contables de periodos intermedios, ¿sí? Si bien a nivel internacional se permite la revisión de estados contables anuales, nuestra profesión ha preferido que sea así como es. Y la RT 37, ¿sí?, se ha puesto en línea con la RT 33 y ha reservado la revisión solamente para estados contables de periodos intermedios. El capítulo 5 está reservado a todo lo que son los encargos de aseguramiento distintos de una auditoría o de una revisión de información financiera histórica, diferenciando a otros encargos de aseguramiento en general, encargos de aseguramiento sobre información financiera o organización contable prospectiva, o a su vez encargos de aseguramiento sobre los controles de una organización de servicios, como por ejemplo sería el caso de que un banco, ¿sí?, contrate a un auditor o un contador para que revise el funcionamiento de la red Banelco o el tipo de información que la red Banelco le provee al banco, que es útil obviamente para que el banco prepare su propia información contable. Bien, bueno, por otro lado tenemos el capítulo 6, que son las normas sobre certificaciones. Estas certificaciones, chicos, les tengo que decir una cosa. Las certificaciones no son un servicio, ¿sí?, con un servicio profesional previsto en la RT, no son un servicio profesional previsto por normas internacionales. Podríamos decir que las certificaciones son un servicio bien argentino, como puede ser la BIC o como lo es el dulce de leche, ¿sí?, que son creaciones muy argentinas, ¿sí? Es simplemente la certificación, dar fe de algo, ¿sí? La certificación es muy parecida al trabajo que podría hacer un escribano, ¿sí? La certificación es que el contador dé fe de algo que está viendo, de una información que se le pone a disposición, sin emitir ningún tipo de opinión ni conclusión sobre la razonabilidad de esa información, ¿sí? Solamente da fe de algo que está viendo, de que lo que está viendo, ¿sí?, existe, pero no de lo que está viendo es todo, ¿sí?, ni que tampoco prueba la integridad, ni prueba la evaluación, sino ve en base a la documentación que le es provista si lo que dice la persona que contrata sus servicios es cierto, ¿sí? Entonces, como dijimos, las certificaciones, una creación bien argentina, como la BIC y el dulce de leche, no es una norma reconocida por normas internacionales, no es un encargo reconocido por normas internacionales. Sin embargo, la RT 37, este tipo de servicio, lo mantuvo y copió la norma tal cual estaba esta norma prevista en el RT 7, ¿sí? Y se mantiene como uno de los servicios profesionales que se pueden prestar. De este tipo de certificaciones, bueno, ejemplos, la certificación literal de estados contables. El contador lo que hace es decir que los estados contables que habían sido puestos a disposición están transcritos en libros solamente. ¿En qué libros? En libros rubricados, libros contables que tiene la empresa, pero no emite una opinión ni una conclusión sobre la información que contienen dichos estados contables. O la certificación de una manifestación de bienes, o la certificación de ingresos de una persona, ¿sí? Acá se pone a disposición, se emite una manifestación sobre información que se está poniendo a disposición. Es decir, si una persona me dice, yo gano tanto al mes, yo le pido los recibos de sueldo, ¿sí? Él me trae los recibos de sueldo y yo los sumo y determino, o los veo y determino si es cierto lo que me dice. Pero no estoy diciendo que realmente esos sean los únicos ingresos que tiene una persona, sino que de acuerdo a la información que me está dando, esos son los ingresos que tiene la persona, o esos ingresos que dice la persona que tiene existen, pero no que son todos. No estoy probando ni estoy opinando sobre integridad, estoy viendo sobre validez, ¿sí? Sobre validez, o estoy manifestándome sobre la validez de lo que veo. Y por otro lado tenemos las normas sobre servicios relacionados. Bueno, ya hablamos
Acá tenemos los encargos para aplicar procedimientos acordados o convenidos, los encargos de compilación y otros servicios relacionados. Como podría ser el informe que te pide el registro público para, le pide a la empresa el registro público para que la empresa pase de un sistema de registración impreso, ¿sí?, a un sistema de registración óptico o digital, ¿sí?, rúbrica de libros digitales y no rúbrica de libros impresos. Y por último, el RT 37 tiene un glosario de los términos, ¿sí?, o de la terminología que durante todo su desarrollo utiliza, ¿sí?, para que nos quede claro qué entiende por materialidad, qué entiende por significación, qué se entiende por generalización de los errores, bueno, qué entiende por compilación, etcétera, etcétera, etcétera. Definiciones. Simplemente es como un diccionario de definiciones, lo que se conoce, lo que contiene el glosario de términos. Bien, esta es la RT 37, el esquema, el cuadro, ¿sí? Necesitamos que ustedes sepan qué contiene cada uno de los capítulos del RT 37. La lectura del RT 37 es obligatoria y todas la debemos conocer para aprobar esta materia de auditoría. Bien, como les decía yo, si entrelazamos el RT 37 versus las normas internacionales adoptadas por la FACSE, vemos que el servicio de auditoría, las normas internacionales fueron adoptadas por el RT 32, mientras que el RT 37 le dedica solo un capítulo, el capítulo 3. La revisión, las normas internacionales de revisión fueron adoptadas por la RT 33, mientras que el RT 37 le reserva un capítulo solamente, que es el capítulo 4, encargos de aseguramiento no referidos a estados contables históricos. Bueno, tenemos la RT 35, lo adoptó, y el capítulo 5 del RT 37 está destinado a los mismos. Las certificaciones, no hay normas internacionales al respecto, por lo tanto, únicamente normas sobre certificaciones vamos a encontrar en el capítulo 6 del RT 37, y solamente se puede aplicar para estados contables. La certificación literal sería para estados contables preparados de acuerdo con normas contables profesionales argentinas. Y los servicios relacionados al RT 35 adoptó las normas internacionales, mientras que el RT 37 le destina un solo capítulo, que es el capítulo 7. Bien, bueno, bien, vamos a adentrarnos a normas comunes a los servicios de auditoría y revisión, otros de encargos de aseguramiento, certificación y servicios relacionados. Es decir, el capítulo 2 del RT 37. Fíjense que las normas que estamos por ver ahora son aplicables a los contadores que sean contratados para ejecutar cualquiera de los encargos o servicios previstos por el RT 37. No solamente para una auditoría o una revisión, sino para todos, para encargos de aseguramiento, para certificaciones y para servicios relacionados. Dentro de la RT 37, este capítulo 2, tenemos A, la condición básica para el ejercicio profesional de los servicios previstos en el RT 37. B, las normas para el desarrollo del encargo. C, las normas sobre informes. Bien, ¿cuál es la condición básica? ¿Cuáles son las condiciones básicas para el ejercicio profesional de los servicios previstos por la RT 37? Bueno, antes que nada, hay que ser contador público, ¿sí? Los únicos que pueden prestar los servicios previstos por el RT 37 son los contadores públicos. Por otra parte, hay que ser independiente del ente o de la información a la que se refiere o que es objeto del encargo, ¿sí? Y esta información del RT 37, o estas normas del RT 37, este requisito de independencia, se debe dar tanto a los encargos que otorgan seguridad como en los que son de servicios relacionados, así que no otorgan ningún tipo de seguridad. Esto implica una diferencia con respecto a las normas internacionales, ¿sí?, que prescriben el requisito de independencia solo en relación a los encargos de aseguramiento,
pero sin embargo está en concordancia con lo previsto por la RT 35, que si bien adopta las normas sobre servicios relacionados, también requiere la observación del requisito de independencia. Es decir, que este requisito de independencia, a nivel de normas internacionales, ¿sí?, o en la génesis de las normas internacionales, no se pide cuando se trata de servicios relacionados, pero cuando se adoptaron las normas internacionales sobre servicios relacionados en nuestro país, la RT 35 exigió que el contador sea independiente. Y en línea con ese pensamiento, con ese condicionamiento, también fue emitida la RT 37, que pide el requisito de independencia tanto para encargos de aseguramiento como para aquellos encargos de servicios relacionados. ¿Qué significa ser independiente? Bueno, ser independiente es tener la actitud mental que le permita realizar un trabajo al contador libre de cuestiones que condicionen su juicio profesional. Es decir, que le permita esta situación o esta característica actuar con la debida integridad, objetividad y escepticismo profesional. ¿Sí? Acá es importante que el contador no solamente debe ser independiente, sino también debe aparentar ser independiente. Es decir, no solamente el contador se tiene que sentir independiente, sino los usuarios o los interesados en su actuación deben percibir esa independencia. A tal fin, ¿sí?, la RT 37 prescribe situaciones que configurarían falta de independencia, ya sea real o aparente, y el contador debe observar, ¿sí?, que no encuadre en ninguna de las siguientes presunciones de falta de independencia. Si el contador percibe que encuadra en algunas de las siguientes cuestiones que suponen falta de independencia, debe rechazar el encargo. ¿Sí? El primero, presunciones de falta de independencia, cuando estuviera en relación de dependencia con respecto al ente cuya información es objeto del encargo, o con respecto a los entes que estuvieran vinculados económicamente a aquel, o lo hubiera estado en el ejercicio al que se refiere la información que es objeto del encargo. ¿Sí? Es decir, que el contador no puede, el contador que firma como auditor o que presta algunos de los servicios previstos por el RT 37, no puede trabajar en relación de dependencia del ente al que se refiere la información. ¿Sí? Sin embargo, la RT 37, ¿sí?, dice que no se considera que existe relación de dependencia cuando el contador tiene a su cargo el registro de documentación contable o presta a su vez el servicio de teneduría de libros. Es decir, que en nuestro estudio no solamente nos contratan para ser auditores, sino también nos contratan para llevar los registros contables de las operaciones económicas financieras del ente. En tanto y en cuanto este trabajo sea remunerado mediante la modalidad de honorarios, este servicio profesional es perfectamente compatible con la función de auditor, ¿sí?, o de certificador o de revisor, y por lo tanto se puede prestar. ¿Está claro? Se puede prestar sin suponer falta de independencia. A nivel de normas internacionales de auditoría, tanto la Comisión Nacional de Valores como el Banco Central de la República Argentina no permiten que quienes actúen o presten servicios de teneduría de libros actúen como auditores de las empresas que actúan bajo o que funcionan bajo su órbita. Bien. O tampoco presume falta de independencia cuando realice tareas remuneradas mediante honorarios que en tanto no coincidan con funciones de dirección, gerencia o administración. Es decir, que el contador es independiente cuando, además de auditor, sea, por ejemplo, asesor contable, asesor impositivo, asesor en materia laboral, siempre y cuando, como dijimos, su retribución la perciba mediante la modalidad de honorarios o contrafactura. Bien. Otro causal de falta de independencia, ¿sí?, otra posición de falta de independencia, cuando fuera cónyuge o equivalente o pariente por consanguinidad en línea recta o colateral hasta el cuarto grado inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado, ya sea de alguno de los propietarios, directores, gerentes generales o administradores del ente cuya información es objeto del encargo, o de los entes vinculados económicamente a aquel. Y aquí vemos nosotros qué sería
este parentesco, sean los parentescos que estarían o revestirían falta de independencia. El contador, respecto de sus hijos, de sus padres, de sus nietos, de sus abuelos, de sus hermanos, de sus bisnietos, bisabuelos, tíos, sobrinos, tataranietos, tatarabuelos, primos. Y respecto del parentesco por afinidad, el contador respecto de su suegro o suegra o de sus abuelos políticos y cuñados. ¿Sí? Cuando les sean requeridos servicios por parte de estas personas, el contador no puede aceptarlos para no incumplir con esta falta de independencia. Cuando fuera socio, asociado, director o administrador del ente al que se refiere la información objeto del encargo o de los entes vinculados económicamente a aquel, o lo hubiese sido en el ejercicio al que se refiere la información que es objeto del encargo. No revistiendo falta de independencia cuando fuera socio o asociado de entidades civiles sin fines de lucro, como sea clubes, fundaciones, mutuales y organizaciones, en tanto no sea a su vez miembro de la comisión directiva de dichas entidades. Es decir, yo si soy socio de Boca, puedo ser su auditor, ¿sí? En tanto y en cuanto no forme parte de la comisión directiva del mismo. ¿Está claro? O cuando sea socio asociado de cooperativas, también podrá actuar como contador, auditor. Cuando tuviera intereses significativos en el ente cuya información es objeto del encargo o entes vinculados económicamente a él, o lo hubiera tenido en el ejercicio al que se refiere la información objeto del encargo. Se entiende que existe vinculación económica cuando tuviera vinculación significativa de capitales, ¿sí? Por ejemplo, sea propietario de una empresa que a su vez pertenece a la empresa que estamos auditando, cuando tuvieran, por ejemplo, empresas que tuvieran los mismos directores, socios, accionistas, cuando se trate de ente que por sus especiales, cuando se trate de ente que por sus especiales vínculos debían ser considerados como una organización económica única. Es decir, existe vinculación económica cuando, por ejemplo, como yo les decía, el contador sea, a su vez, por ejemplo, director de una de las empresas que son, que también es propiedad de la empresa que estamos auditando, ¿sí? Que es de propiedad de la empresa que estamos auditando. Bien. Por ejemplo, otro causal de presunción de falta de independencia, cuando la remuneración fuera contingente o dependiente de las conclusiones o resultados de su tarea. ¿Sí? Por ejemplo, que me digan, mira, si vos me sacás un informe favorable, te voy a pagar un plus sobre honorario. En ese caso, no puedo aceptar un trabajo en esas condiciones. O cuando la remuneración sea pactada sobre la base de algunos de los componentes, ¿sí? Del balance que estamos auditando. Es decir, por ejemplo, una remuneración que sea expresada, un honorario que sea expresado, una retribución que esté expresado como un porcentaje sobre el resultado del ejercicio que muestre el balance, como un resultado sobre un porcentaje sobre el activo que muestre el balance, sobre las ventas que muestre el balance, porque eso podría dar la impresión de que el contador podría haberse tentado a mejorar o a aconsejar que el resultado que se exhibe en la información sea mayor de lo que debiera ser a los efectos de verse favorecido en cuanto a la retribución que le sea pagado. Y no vulneran esta norma las disposiciones sobre aranceles profesionales mínimos calculados sobre la base del activo, pasivo, ingresos por venta del ente, que ya sabemos muy bien que los consejos profesionales muchos establecen los honorarios mínimos sugeridos para el contador en función de los montos del activo, del pasivo y de los resultados que se incluyen en los balances. Bueno, esos casos no son, ¿sí? Bueno, acá es importante, ¿cómo podemos probar estas dos últimas situaciones? Bueno, existe lo que se conoce como carta convenio de auditoría o contrato de auditoría o carta compromiso de auditoría. Ahí el contador pacta con su cliente, ¿sí? Los servicios que va a prestar y la forma en que va a ser retribuido. Ninguna de las modalidades en las que puede ser retribuido un contador que quiere aparentar ser independiente puede encuadrarse en estas dos causales. Es decir,
no puede depender de los resultados de la tarea que logre, ni tampoco del monto de alguno de los componentes del balance. Si el contrato de auditoría o la carta compromiso de auditoría figura una cláusula de este tipo, podemos decir que el contador no está en condiciones de prestar los servicios profesionales que le son requeridos. Bien, estas incompatibilidades deben verse o deben analizarse desde la órbita del contador que emite el informe, como así también respecto de los integrantes del equipo de trabajo, sean o no profesionales en ciencia económica. A veces un equipo de trabajo de auditoría no solamente va a estar compuesto por un contador, también puede estar por un analista de sistemas, por un abogado, por un ingeniero. Bueno, todos los integrantes de su equipo de trabajo deben ser analizados a la luz de estas normas para verificar que no encuadren en algunas de estas presunciones de falta de independencia. Como así también en los casos de sociedades o estudios profesionales se extienden a todos los socios o asociados del contador. Bien, si tengo que decir o tengo que ver esto gráficamente, podemos decir, tratándose del contador A, las normas de independencia deben verse o deben evaluarse respecto de sus socios, el señor B y el señor C, como así también los integrantes del equipo de trabajo, ¿sí?, que esté a cargo del encargo de auditoría, que por ejemplo sería el contador socio A con el equipo liderado por el gerente D y todos sus dependientes, que estén abocados al encargo de auditoría. Los otros dependientes del contador A que no estén abocados al encargo de auditoría, a dicho encargo de auditoría, no deben ser analizados, como por ejemplo vemos respecto del gerente E, ¿sí?, y su equipo, o del gerente D y el equipo que no está abocado al encargo de auditoría que estamos analizando. Bueno, así como las normas de independencia están contenidas en la RT 37, también tenemos que analizar y valorar las mismas a la luz y en forma complementaria con las disposiciones del Código de Ética Unificado emitido por la FACSE, que también tienen normas sobre independencia. Actualmente estas normas sobre independencia contenidas en el Código de Ética Unificado de la FACSE son las mismas que acabamos de ver y que están contenidas en el RT 37. Pero si en algún momento estas normas, tanto la del RT 37 o de las del Código de Ética, se restringen, se ponen más rígidas, bueno, en este caso debe aplicarse siempre la norma más restrictiva. Siempre, en cuanto a condiciones de independencia, la independencia debe evaluarse conforme cuál sea la norma más restrictiva que se encuentre vigente. Bueno, volviendo ya a lo que hace las normas para el desarrollo del encargo. Respecto de una auditoría, ¿qué es lo que busca el contador que presta un encargo, que se encarga o que lleva a cabo un encargo de auditoría? Bueno, es reunir todos los elementos de juicio válidos y suficientes que le permitan respaldar las opiniones vertidas en su informe, ¿sí? Es decir, obtener elementos de juicio válidos y suficientes, es decir, que el auditor debe buscar evidencia que respalde su opinión. ¿Y cómo obtiene evidencia? Aplicándole a la información objeto del encargo procedimientos de auditoría, ¿sí?, que le permitan concluir sobre la razonabilidad de las cifras y de la información contenida en los estados contables. Bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho el capítulo 3 del RT 37? Bueno, que habíamos dicho que había 4 tipos de auditorías: la auditoría externa de estados contables con fines generales, la auditoría de estados contables preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos, la auditoría de un solo estado contable o de un elemento cuenta o partida específico de un estado contable, y la auditoría de estados contables resumidos. ¿A cuál tipo de auditoría se refiere en esta materia? Exacto, a la auditoría externa de estados contables con fines generales. Vamos a adentrarnos en este tipo de auditoría y vamos a ver
de qué se trata. Bien. Se ha quedado demostrado que para asegurar la eficacia y eficiencia de un encargo de auditoría, ¿sí?, es mejor dividir la misma en ciclos de negocios, ¿sí?, organizar la misma en ciclos de negocios. Ciclos de negocios son operaciones, ¿sí?, que involucran a varios sectores dentro de una misma empresa o de una misma organización, ¿sí?, y por ende, al involucrar a varios sectores, involucran a su vez a varias cuentas, las cuales están relacionadas unas con otras, ¿sí? Esta forma de hacer la auditoría me asegura, ¿sí?, que yo pueda analizar cada partida de los estados contables y su información relacionada, ¿sí?, como por ejemplo, las erogaciones, bueno, compras, gastos y cuentas a pagar. Las compras, gastos y las cuentas a pagar, ¿sí?, las analizamos todas juntas. No tiene sentido analizar los pasivos sin ver las cajas y los bancos, que están relacionados. Bienes de uso, los bienes de uso y sus depreciaciones, ¿sí?, los bienes de cambio y su costo de venta. Bienes de cambio no tiene el sentido que lo vea si no ve el costo de venta. Las remuneraciones y las cargas sociales, tanto las deudas sociales como los egresos o los cargos de cada periodo en concepto de sueldos y jornales, como así también las cargas como las contribuciones, aportes y contribuciones, las contribuciones patronales, las contribuciones sindicales, etc. ¿Sí? Por ejemplo, los ingresos, ¿sí?, la tesorería, las cargas fiscales, cuando hablamos de los ingresos me refiero a las ventas y cuentas a cobrar. No tiene sentido ver las cuentas a cobrar si no vemos las ventas, si están ligadas unas con otras. ¿Está claro? Entonces a eso se refiere ciclo de negocio. No organizar la auditoría por rubros dentro de los estados contables, ¿sí?, sino organizar la auditoría en función de los ciclos que corren dentro de los negocios del cliente que estamos auditando. Y es así como se encuentra también organizado en nuestro libro de práctica, nuestro libro de cabecera de la parte práctica de la materia, ¿sí? Y es de esta forma que nosotros les pedimos que vayan leyendo los capítulos en forma previa a asistir a cada una de las clases. Bien, identificado los ciclos de negocio, ¿sí?, el autor quiere buscar evidencias. Evidencias que las obtiene o las busca a través de la aplicación de procedimientos de auditoría. ¿Evidencia respecto de qué? ¿Evidencia qué quiere probar el auditor cuando realiza un encargo de auditoría? ¿O qué quiere probar el contador cuando realiza un encargo de auditoría? Bueno, que no existen errores potenciales que afecten las transacciones que revelan los estados contables, ni incorrecciones que afecten a los estados contables en general, ¿sí? Y cuando hablamos de incorrección de errores potenciales que afectan a los estados contables, verificar los siguientes atributos de la información que se exhiben en los estados contables. Por ejemplo, que en los estados contables están todas las transacciones que corresponden al ente, ¿sí?, que se han sucedido durante un determinado periodo. Eso se llama probar la integridad. Otra cuestión, que en los estados contables todas las transacciones que se revelan correspondan al ente, ¿sí?, y que existan y correspondan al ente. Esa es la validez. El registro, la razonabilidad y la clasificación de la información que se procesa en los estados contables, que se procesó y que se exhibe en los estados contables. El corte, es decir, que en los estados contables, para la preparación de la información que se exhibe en los estados contables, el ente no haya realizado ni un corte anticipado ni un corte tardío de las operaciones que realice o que genere que las partidas están sobre o subvaluadas, ¿sí? Cuando yo quiero probar la integridad de una cuenta, lo que yo voy a hacer es partir de la documentación hacia el registro, para ver que todas las operaciones que están respaldadas por documentos válidos estén registradas. Si yo quiero
probar la validez, si yo quiero probar la validez, voy en el sentido contrario, identifico una operación dentro de los registros del ente y busco la documentación respaldatoria para verificar que esta información existe, corresponde a un hecho que existió y que pertenece al ente. ¿Está claro? Y errores potenciales que afectan a todos los estados contables en general. Bueno, hablamos de cuestiones de evaluación y de exposición previstas por las normas contables profesionales. Ver que el ente, al momento de preparar sus estados contables y exponer y medir la información referida a las transacciones que tuvieron lugar en el ejercicio, cumpla con las normas de medición y de exposición previstas por las normas contables profesionales. Bien. Entonces, eso es lo que intentamos buscar, esa es la evidencia que busca obtener el auditor respecto de la información que está siendo objeto de auditoría. Resumiendo, que sea íntegra, es decir, que estén todas las operaciones, que sea válida, ¿sí? Que todas las operaciones que se exhiban existan y correspondan al ente, ¿sí? Que esté bien registrada en base a la razonabilidad y correcta clasificación de las transacciones de acuerdo a cuál sea el plan de cuentas del ente, ¿sí? El corte, que las operaciones se registren en el periodo en el cual tuvieron lugar. La evaluación, que los saldos estén correctamente medidos, y la exposición, que los saldos estén correctamente expuestos en los estados contables. Bien, respecto de estas cuestiones, hay un ejercicio práctico sobre incorrecciones potenciales que como caso número 2 se presenta en un video por separado que ustedes pueden, van a poder resolver seguidos por las docentes de la cátedra. Bien, adentrándonos ya en lo que es el proceso de la auditoría. Bueno, ¿qué podemos decir del proceso de la auditoría? El proceso de la auditoría es un cierto ordenamiento o interrelación de distintas etapas o tareas, ¿sí?, que tiene que llevar a cabo el contador para dar cumplimiento a las normas de auditoría y de esta forma poder obtener evidencia válida y suficiente que le permita respaldar las opiniones o conclusiones vertidas en su informe. Bien, entonces, aquí hay una parte importante. Si bien las normas establecen un cierto proceso de auditoría, ¿sí?, se deja siempre al contador cierta libertad para diseñar el mismo en tanto y en cuanto se dé cumplimiento a los requisitos mínimos que establece la norma respecto de cómo debería llevarse a cabo una auditoría. ¿Qué no es otra cosa que el proceso de auditoría? El proceso de auditoría es cómo, según normas, debe llevarse a cabo mínimamente un encargo de auditoría. Bien, este proceso de auditoría debe permitirle al auditor desarrollar un plan, ¿sí?, que le permite identificar y evaluar riesgos tanto a nivel del trabajo como a nivel de cuenta y error potencial, ¿sí? También le debe permitir identificar riesgos específicos o riesgos inherentes y realizar la auditoría en forma eficaz, ¿sí?, o efectiva y eficiente, ¿sí?, de manera tal que pueda llegar a cumplir con su objetivo, que es emitir una opinión o abstenerse de emitirla, ¿sí?, en el menor tiempo posible y al menor costo posible, ¿sí?, siempre teniendo en cuenta que la opinión que emita o que se abstenga de emitir debe corresponderse con la evidencia de auditoría que obtenga con el desarrollo, mediante la aplicación de los procedimientos. Bien, este proceso de auditoría se divide en las siguientes etapas. Son 5. Actividades previas al trabajo. Planificación preliminar. Desarrollo del plan de auditoría. Ejecución del plan de auditoría y las conclusiones e informes. Dentro de las actividades previas al trabajo, esta es la etapa previa. Aquí es cuando el contador es buscado para realizar un determinado trabajo, ¿sí?, un determinado trabajo de auditoría,
y es todo lo que se produce, o todas las etapas que se producen entre que el contador es buscado hasta que el contador firma con el cliente los términos del compromiso. En este caso hay que evaluar el riesgo del trabajo compromiso, conocer con quién nos estamos metiendo, ¿sí? ¿Qué tipo de cliente es? Si es un cliente que está en la lista de los criminales, lista internacional de criminales más buscados, si es un cliente que tiene buenos antecedentes, si es un cliente que me va a permitir, que por su historia nos va a permitir trabajar y cumplir con nuestra meta, es decir, es el reconocimiento inicial, ¿sí? De con quién es, de nuestra contraparte. También aquí tenemos que ver de qué forma el cliente, si será posible, ¿sí? Realizar el trabajo, y también ver el costo que involucra el desempeño del trabajo. Es decir, vamos a pedirle al cliente un recorrido por las instalaciones, ¿sí? Conocer dónde están los depósitos, para que nosotros también podamos definir los costos asociados y el equipo de trabajo, si contamos con el equipo de trabajo necesario para prestarle el servicio, ¿sí? Vamos a ver también la naturaleza de las actividades del cliente, si son actividades que nosotros, en base a nuestros conocimientos de auditoría, vamos a poder dar una respuesta adecuada al cliente. Es decir, acá es todo el análisis previo, ¿sí? A definir si trabajamos o no con determinado cliente, ¿sí? Que culmina cuando yo firmo el acuerdo, la carta de compromiso. ¿Bien? Después está la planeación preliminar. Ya contratados, llega el momento de preparar o planificar nuestra auditoría. Para poder hacer un buen plan de auditoría que nos permita reunir los elementos válidos y suficientes para respaldar nuestra opinión, ¿sí? El auditor debe primero comprender la entidad, su ambiente y el control interno que tiene el ente. Comprender el tipo de proceso contable, los medios de procesamiento, si utiliza un sistema propio de procesamiento de información contable, si nos pide que llevemos la contabilidad en nuestro estudio. Realizar procedimientos analíticos preliminares, ver en forma global si ya hay algún tipo de información preparada por el cliente, si existe a priori algún tipo de incorrección, como por ejemplo que estén los bienes de uso pero no estén las amortizaciones. Ya en la lectura previa del balance de sumas y saldos que nos podría proveer el cliente, ya podemos detectar incorrecciones potenciales, o que por ejemplo estén los inmuebles para renta y no estén los ingresos por alquiler, ¿sí? Cuestiones, o que por ejemplo en un ejercicio el costo de venta represente el 50% de las ventas y en el ejercicio anterior el costo de venta representaba el 70% de las ventas. O sea, acá se amplió el margen, es raro, es una situación que no responde a lo que viene sucediendo, hay que ver por qué la empresa ha mejorado los márgenes. O sea, situaciones que, sin permitir concluir sobre si una partida está bien o mal, sí ya funcionan como un llamado de atención para el contador para ver a dónde apunta con su plan de auditoría. Determinar la importancia relativa planificada, es decir, qué es significativo y qué es no para el contador, qué errores, ¿sí?, no pueden quedar en los estados contables por considerar el contador que en caso de quedar en los estados contables podrían condicionar la opinión que los usuarios pueden emitir sobre dichos estados contables. El desarrollo del plan de auditoría es la tercera etapa. Acá, cuando hablamos del desarrollo del plan de auditoría, básicamente nos referimos a preparar lo que son los programas de trabajo, ¿sí? Los programas de trabajo que van a estar de la mano de la evaluación que del riesgo a nivel de estados contables y de afirmaciones realice el contador, ¿sí?, que le van a permitir saber si va a preparar el programa de trabajo donde haya predominantemente pruebas de controles y en menor medida pruebas sustantivas, o porque decide no confiar, o que porque no hay control interno, el control interno ya no es adecuado, ¿sí?, para las circunstancias, decide directamente planear una auditoría con mayor parte de pruebas sustantivas, o un mix, una estrategia mixta de auditoría, en donde algunos ciclos de negocio, si el auditor decide hacerle pruebas de controles, porque hay un control interno que a priori está diseñado correctamente, entonces el auditor decide depositar confianza en el control interno, para lo cual tiene que probarlo. Y hay otros sectores en donde definitivamente, ¿sí?,
una prueba de control, esa prueba de control sería inútil y el auditor centra su análisis en pruebas sustantivas. Lo que quiero decirles es que una auditoría planificada únicamente con pruebas de control es insuficiente. Si el auditor percibe que existe un buen sistema de control interno y decide probarlo a través de pruebas de control, debe complementar su análisis con pruebas sustantivas de menor alcance, ¿sí? Es decir, que las pruebas sustantivas siempre tienen que estar en mayor o en menor medida incluidas en nuestro plan de auditoría. Y preparar el memorándum de planeamiento con las tareas, con los programas de trabajo, con las tareas que el auditor planifica realizar. En cuanto a la ejecución del plan de auditoría, bueno, es llevar a cabo los programas de trabajo. Probar, por ejemplo, la eficacia operativa de los controles en aquellos ciclos de negocio, ¿sí?, en los cuales el auditor decide depositar confianza en los controles. Y ejecutar las pruebas sustantivas como un complemento de las pruebas de controles, o como en aquellos ciclos de negocio que el auditor considere pertinente como prueba de auditoría dominante, ¿sí? Cuando ya directamente para ese ciclo el auditor decide no confiar en el control interno, ya sea porque este control interno está mal diseñado o porque este control interno, estando diseñado, funciona mal, se vuelca definitivamente hacia las pruebas sustantivas. En la quinta y última etapa, las conclusiones y el informe. Bueno, evaluar los errores y el alcance del trabajo, ¿sí? Que es hacer como un balance de lo que vimos, de la evidencia reunida. Efectuar la revisión de los hechos posteriores, es decir, por ejemplo, si queda una cuenta a cobrar al cierre de ejercicio y yo decido circularizo, por ejemplo, el cliente no me responde, ¿sí? Entonces, como procedimiento secundario y como una forma de verificar la validez de esa cuenta a cobrar, veo si en el periodo que corre entre el cierre de ejercicio y la emisión del informe, esa cuenta a cobrar ya fue cobrada, ¿sí? Siempre y cuando el plazo de vencimiento de esa cuenta sea dentro de ese periodo, porque si tendría que haber sido cobrada en ese periodo posterior al cierre y no fue cobrada, podría ser un indicio de incobrabilidad. Lo mismo sucede con las cuentas a pagar. ¿Bien? Obtener la carta de representación o de manifestaciones de la dirección. ¿Bien? Examinar la exposición de los estados contables. Elaborar el memorándum resumen de la auditoría, ¿sí? Ver un resumen de las incorrecciones detectadas, de la evidencia reunida, preparar la matriz de errores y emitir el informe breve de auditoría, ¿sí? Que es donde el auditor concluye y emite la opinión resultante de la tarea realizada. Bien. Bueno, les dejo acá un segundito para que vean, ¿sí?, del proceso de la auditoría, para que vean todos estos pasos que acabamos de ver en este gráfico, ¿sí?, que le va a quedar a ustedes para que lo analicen. Bien, bueno, un segundito. Bien. Ya me estaba quedando sin batería. ¿Sí? Todo este proceso de la auditoría que acabamos de ver, usted lo puede identificar paso a paso, ¿sí?, con la NIA o la norma internacional que deberán ustedes conocer, o que si ustedes quieren profundizar, ¿sí?, deben consultar para lograr un conocimiento acabado de cada tema. De todas formas, el primer material de consulta luego de estas presentaciones de PowerPoint que se realizan en clase es el libro de teoría de cabecera de la materia, ¿sí? Esto está sacado del libro Auditoría, Conceptos y Métodos de Antonio Juan Latuca. Bueno, entonces todas estas etapas del proceso de la auditoría las tienen que revisar ahí.
Si ustedes leen detenidamente esto, se van a dar cuenta que es un poquito lo que hemos hablado. Me gusta mucho que puedan ver el desarrollo del plan de auditoría y el enfoque de riesgo que del mismo se hace y que define, ¿sí? Que define a partir de ese enfoque de riesgo, define el tipo de estrategia de auditoría basada en la confianza en los controles y pruebas sustantivas de corto alcance, una estrategia de auditoría que no confía en los controles y planea pruebas sustantivas enfocadas o de gran alcance, o una estrategia de auditoría mixta, que reúne tanto procedimientos de control como procedimientos sustantivos. Bien, bueno. Bien, bueno, ¿cuáles son los procedimientos de auditoría que el contador debe aplicar en la medida que sea, que se corresponda con el tipo de ente del que estamos hablando? Es decir, si es un ente de servicios, que se dedica a prestar servicios, posiblemente no tenga bienes de cambio. ¿Está claro? ¿Sí? Posiblemente no tenga bienes de cambio, entonces no podemos planificar un inventario de bienes de cambio. Pero ¿cuáles son los procedimientos de auditoría que nos dice la RT37, ¿sí? En el capítulo 3, ¿sí? Sección A.5, que debemos aplicar? El auditor debe reunir elementos de juicio válidos y suficientes que le permitan respaldar su opinión mediante la aplicación de los siguientes procedimientos de auditoría. Primero, evaluar el control interno pertinente a la valoración del riesgo, que siempre que con relación a su tarea el contador decida depositar confianza en el control interno del ente, lo que dijimos, ¿sí? Evaluar el control interno mediante pruebas, ¿de qué tipo? De cumplimiento, ¿sí? De los controles, ¿bien? Para eso debe hacer cumplir los siguientes pasos: relevar las actividades formales del control interno que son pertinentes para su revisión, comprobar que esas actividades formales de control interno se aplican en la práctica, es decir, que el control interno existe y se ejecuta. Evaluar si las actividades reales de control interno comparando con las que él considera razonables en las circunstancias, es decir, veo si existe un control interno, veo si el control interno se aplica o si existen normas de control interno. Veo luego, como segundo paso, que esas normas de control interno se apliquen. Como tercer paso, veo si esas normas de control interno que se aplican son razonables, porque puede ser que se están aplicando normas que no son adecuadas, ¿sí? Y por último, determinar el efecto de la evaluación mencionada en la planificación, es decir, ver si se tiene que replantear la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos seleccionados previamente, ¿sí? Va a ser muy importante, bien, la valoración del control interno que realice el ente, que realice el contador del ente, porque esto nos va a permitir, como dijimos, planear la estrategia de auditoría. Si ya vemos que no existe el control interno, no tiene sentido planificar pruebas de control. Si vemos que el control interno, las normas están escritas, pero no se ejecutan, no tiene sentido planificar pruebas de control. Si vemos que se están ejecutando las normas de control interno, pero que no son razonables o a juicio del lector no son suficientes porque está mal diseñado el sistema de control interno, bueno, entonces en ese caso tampoco tiene sentido diseñar pruebas de control. En cambio, si el control interno, las normas existen, se llevan a cabo y a juicio del lector estas normas de control interno son razonables, lo que tenemos que ver nosotros es aplicar pruebas de cumplimiento para ver si estas pruebas se han llevado a cabo durante el ejercicio en cuestión. Y en función de eso, si decido depositar decido depositar confianza en los controles, disminuyo el alcance en las pruebas sustantivas. En cambio, si las pruebas de control no tengo resultados adecuados o los resultados esperados, planeemos una estrategia de auditoría basada en pruebas sustantivas predominantemente, ¿sí? Acá es importante también
acá es importante también tener en cuenta lo siguiente. Lo importante es tener en cuenta que cada cuestión podría variar en función de los distintos ciclos de negocio, que es lo que vimos anteriormente. Ya dijimos que los procedimientos de valoración del riesgo se realizan o consisten básicamente en 3 técnicas: indagaciones ante la dirección y otras personas de la entidad, procedimientos analíticos y la observación e inspección. Eso lo dijimos en clases anteriores, ¿sí? No hay duda que la indagación es la consulta a los funcionarios del ente, cuál es su percepción o cuál es la percepción que los funcionarios tienen del control interno imperante del ente. Procedimientos analíticos, como dijimos, una revisión rápida de la información objeto del encargo, ¿sí? Si hay algún tipo de información ya procesada y que se nos pone a disposición para realizar la tarea de auditoría, leerla previamente. La observación y la inspección. Observar se refiere a cómo se hacen las cosas. Podemos presenciar, por ejemplo, en uno de los inventarios que realiza la empresa. La inspección, hablamos de la inspección ocular, es decir, realizar, por ejemplo, los recuentos, que el mismo auditor sea el que realiza el recuento. Cuando hablamos de recuento, hablamos de inventario de bienes de cambio, hablamos de arqueo de caja. Bien. Inspección de libros. Podemos leer los libros de acta. Bien. Un poco lo que hemos hablado. La estrategia de auditoría. Y otros procedimientos de auditoría ya más bien relacionados con pruebas sustantivas que establece el RT 37. Cotejo de los estados contables con los registros, ir de los estados contables hacia los mayores, ¿sí? O el libro diario. Revisión de la correlación de los registros contables mayores y el libro diario con la documentación respaldatoria, ver si cada registración está correctamente respaldada por comprobante. Eso habla mucho de la validez. Inspecciones oculares, por ejemplo, arqueo e inventario. Obtención de confirmaciones directas de terceros. Comprobaciones matemáticas, ¿sí? Obtención de confirmaciones directas, hablamos de las circularizaciones a clientes y proveedores, circularizaciones a los bancos, comprobaciones matemáticas, efectuar controles de sumas de los listados de la información que se nos pone a consideración, revisiones conceptuales, ver, por ejemplo, si cada operación está registrada en la cuenta que corresponde, lo que es materia prima, la cuenta materia prima, lo que es deudor por venta, o cuentas no vencidas, deudores por venta, cuentas documentadas a documentos a cobrar, cuentas vencidas a deudores morosos en gestión judicial, bien, créditos en garantía, bueno, que sean con garantía, que sean clasificados de esa forma en los estados contables. Es decir, que las operaciones estén debidamente clasificadas o registradas en las cuentas que corresponden. Comprobación de información relacionada, lo que dijimos, si veo las cuentas a cobrar, veo las ventas, si veo las cuentas a pagar, veo las compras y los gastos, si veo las deudas sociales, veo las remuneraciones devengadas, las cargas sociales devengadas, si veo las deudas fiscales, veo los cargos por impuestos del periodo. Comprobaciones globales de razonabilidad, es decir, hacer procedimientos analíticos, por ejemplo, a partir del débito fiscal de las declaraciones juradas de IVA, inferir el monto de las ventas, dividiendo el débito fiscal en las alícuotas. Examen de documentos importantes, ¿sí? Leer libros de acta, podemos ver escrituras de compra de inmuebles, escrituras de préstamos, indagación a funcionarios y empleados del ente, ¿sí? Consultar, preguntar, obtener a través de ellos información que puede confirmar situaciones que ya hemos visto o nos pueden dar indicios de a dónde nosotros debemos apuntar en el trabajo de auditoría. Y también obtención de una manifestación escrita de la dirección, es decir, la carta de manifestaciones de la dirección. ¿Sí? Ya la veremos más adelante qué es, pero simplemente es una carta que la dirección le dirige al auditor, donde más o menos le dice que toda la información que le ha provisto es la información que existe, que no le ha omitido ni le ha impedido o no ha limitado el alcance de su tarea de ninguna forma, que si toda la información vinculada, si existe algún tipo de información vinculada con derechos reales sobre un activo
se le ha puesto a disposición, se le ha informado al auditor. Cualquier cuestión vinculada con prevención del lavado de activos, o por ejemplo continuidad de la empresa en operaciones, le ha sido informada al auditor. Bueno, todas esas cuestiones, la dirección le escribe al auditor una carta donde la firma todas estas cuestiones, lo cual no soslaya la responsabilidad del auditor de comprobar, pues sabemos que el escepticismo del auditor es clave, comprobar por sus medios que la información que dice esa carta es cierta. Es decir, que esta carta lo único que oficia es como un reaseguro de algo, de una evidencia que el auditor ya debe haber obtenido mediante la aplicación de los otros procedimientos. ¿Está claro? Bien. Lo que quiero decirles, estos son procedimientos de auditoría que prevé el RT 37. Si el auditor considera pertinente aplicar alguno de estos procedimientos y no lo puede aplicar, ¿sí?, lo primero que tiene que buscar es un procedimiento alternativo que le permita arribar a una conclusión sobre lo que está viendo o obtener la evidencia que está buscando. Por ejemplo, si la empresa me dice, mira, yo quiero, no circularicemos tantos clientes, circularicemos un grupo menor, y a juicio del auditor ese grupo no alcanza, ¿sí?, para validar el total de la cuenta, bueno, podría buscar como alternativa probar el resto de las cuentas que quiere observar mediante los cobros posteriores, ¿sí? Entonces elige, por ejemplo, como para circularizar los créditos que tengan un vencimiento más adelante, y los créditos que tienen un vencimiento teórico entre el cierre de ejercicio y la fecha en que va a terminar su informe de audito, se va a terminar su tarea de auditoría, verificarlo mediante los cobros posteriores o mediante la revisión de hechos posteriores. Si el auditor, mediante la aplicación del procedimiento alternativo, se satisface de la evidencia que quería reunir, bueno, no dirá nada en su informe, porque si bien no pudo aplicar el procedimiento principal, mediante un alternativo, ¿sí?, obtuvo su objetivo. Pero si quiere aplicar el procedimiento principal, no lo deja, y mediante un procedimiento alternativo no puede obtener la evidencia de auditoría, bueno, hará constar dicha situación en su informe mediante la inclusión de una salvedad o de una abstención de opinión. Bien, bueno, esta es la clase de auditoría del día de la fecha. Obviamente agradezco su atención, han sido más de 1 hora y media. Bueno, espero que lo puedan apreciar y quedamos a su disposición para recibir todas las dudas que tengan mediante su consulta por mail o a través del chat del campus virtual. Muchas gracias.